¿Qué tal amigos? Mi nombre es Giovanni Frati, estoy hoy aquí en Guatemala haciendo un recuento de lo que fue la gloriosa gesta cívico-militar, aunque realmente debería llamarse gesta militar cívica del 20 de octubre de 1944. Guatemala salía de un exitosísimo gobierno del general Jorge Ubico, un hombre que estuvo 14 años en la presidencia y que dejó una gran cantidad de obra y legado de honradez en el manejo de los dineros públicos en Guatemala, pero que después de, por supuesto, 14 años, casi 3 lustros, ¿verdad? Una década y media del ejercicio del poder, a cualquier persona lo desgasta, y Ubico había renunciado por las protestas socialistas, digamos, o de magisterio organizado con las ideas de izquierda de la maestra María Chinchilla y su lamentable muerte en altercados violentos entre la policía montada de ese régimen y los sindicalistas de ese entonces. Para 1944 ya había salido entonces del poder Ubico y se había quedado un militar ubiquista, el general Federico Ponce Baides, que por supuesto no era un ubico y no tenía la capacidad política ni la astucia que es necesaria, como dice Maquiavelo, para mantener la razón de Estado, que es la preservación del poder. Sin embargo, como todo en Guatemala, la gente de izquierda distorsiona la historia y quieren pintar al verdadero héroe de la Revolución de Octubre, el en ese entonces mayor y después coronel Francisco Javier Arana, el verdadero soldado del pueblo, el verdadero héroe militar, y el militar que aguerridamente, cuando otros, como se dice en buen chapín, se rajaron o no tuvieron el valor para seguir adelante, saca los tanques de la Guardia de Honor, saca la artillería de 105 milímetros de la Guardia de Honor y con disparos certeros destruye el fuerte de San José, donde está ahora el Teatro Nacional y ahora es el Teatro al Aire Libre. A la par del Teatro al Aire Libre está el antiguo fuerte de San José, construido por Carrera para defender la ciudad luego de la exitosa invasión de Morazán a finales del siglo finales del siglo XIX, donde se evaluó que la ciudad de Guatemala estaba completamente desprotegida porque no tenía fuertes militares que la defendieran. Entonces en esa época se construye Matamoros y San José Buenavista, y después me parece que en el tiempo de José María Reina Barrios se construye la Guardia de Honor, que fue por muchos años la Escuela Politécnica. En ese cuartel militar de la Guardia de Honor, donde estaban los tanques de última generación norteamericanos de los años 40, esos tanques y esa artillería no solo destruyen la Santa Bárbara del fuerte de San José, sino también inmovilizan y hacen que se rinda el fuerte de Matamoros, con lo cual la Guardia de Honor, a fuego y plomo, toma el poder y se levanta en armas y triunfa en una revolución militar, donde se dejó que creo que son 14 o 16 estudiantes de Derecho y otros estudiantes de San Carlos ingresaran al fuerte militar de la Guardia de Honor para entonces, digamos, darle un cariz no solo militar, sino también ciudadano. El verdadero héroe, el verdadero, digamos, jefe de las Fuerzas Armadas, el verdadero ministro de la Defensa, era Arana. Sin Arana no hubiera habido 20 de octubre y el 20 de octubre es inexistente completamente sin la valentía de Arana. Sin embargo, en el desarrollo de aquellas elecciones, digamos, el primer candidato, digamos, de un socialismo moderado, que era el doctor Juan José Arévalo Bermejo, un hombre oriundo de Santa Rosa, de Cuilapa, Santa Rosa, que toma el poder con elecciones que fueron apabullantes, donde se gana, creo que con una mayoría de un 70 o un 80%. Arévalo entonces toma el poder por periodos de 6 años, pero no es lo mismo Arévalo que Arbenz. Arbenz ya se radicaliza con su esposa María Vilanova, una extremista de extrema izquierda comunista, millonaria salvadoreña, que digamos, lleva a un fracaso casi total y absoluto a ese régimen, con otros comunistas como Gutiérrez, Fortuny y otro apellido McDonald, me parece McDonald Blanco, que son los asesores inmediatos de Arbenz, que lo hacen meter a comunistas en todas las oficinas de Estado, especialmente en finanzas, en economía, en el ejército, y pues digamos tener un cariz muchísimo más de extrema izquierda. Muchos analistas han dicho que si no hubiese triunfado la contrarrevolución o la liberación del 54, Guatemala hubiera sido el país comunista de la América Latina antes que Cuba, que se volvió comunista en el 59 con Castro. Así es que a mí me gusta hacer una analogía. Yo creo que Arana, Francisco Javier Arana, es nuestro César. Creo que el traidor y el asesino es Arbenz, o sea, Bruto,
o Brutus en la tragedia romana de Julio César y Marco Aurelio, y el Marco Aurelio de Guatemala es el coronel Carlos Castillo Armas, que es un hombre fiel a Arana, que se levanta en armas cuando Arbenz lo mata, viendo con binoculares desde el mirador del Morlón en el Puente de la Gloria de Amatitlán a ese gran héroe de la Revolución del 20 de octubre de 1944, que es mi coronel Francisco Javier Arana. Loor y gloria a esos hombres valientes que en ese entonces se levantaron en armas, derrocaron tiranías, trataron de establecer una democracia representativa pacífica, y por las cobardes balas del comunismo internacional y del comunismo guatemalteco, de la que fue, digamos, la génesis de la guerrilla, que fue el PGT, el Partido Guatemalteco del Trabajo, que se puso Guatemalteco del Trabajo porque estaba prohibido decir Partido Comunista en ese entonces por la ley. Entonces ese Partido Comunista, el PGT, es el que asesina con Arbenz, sus esbirros aliados a Arbenz, e inclusive con el chofer de María Vilanova, a ese valiente que fue Francisco Javier Arana. Loor y gloria a esos valientes militares, tanto de línea como de la Escuela Politécnica, que en los momentos más álgidos del país siempre han estado ahí. Y si no, miremos en esos 36 años de guerra, la valentía incuestionable y el patriotismo hasta el último nivel de devoción, que es entregar la vida de los más de 4.500 soldados, especialistas, caiviles, patrulleros civiles, policías militares ambulantes y comisionados militares que hubieron de morir para que hoy tengamos libertad. Ojalá y todas esas generaciones de oficiales estudien profundamente a la figura de Francisco Javier Arana y se den cuenta que para ser libres hay que luchar y a veces hay que derramar la sangre de patriotas para que la llama de la libertad no se extinga en esta bella tierra del Quetzal. Una pequeña conmemoración del 20 de octubre de 1944 en las vísperas del 20 de octubre del 2025 por parte de Giovanni Frati. Muy buenas noches.